gigantesco de lo individual a la comunidad. Yo tuve un primer nexo con Ricardo Vaquerizo, presidente de Expoplaza, la empresa privada organizadora de ferias, cuando él llevaba una exposición sobre las universidades del país. Ya Casagrande estaba en pie, yo era profesora de Casagrande y colaboré con ese proyecto de exponer toda la vida universitaria que podría optar la juventud guayaquileña. En ese marco, Ricardo Vaquerizo me llamó e hicimos, paralela a los stands de exposición de las ofertas universitarias, hicimos por la noche una semana de actividades literarias. Eso funcionó a la maravilla. Recuerdo entre mis cálidos memorias que invité a Jorge Enrique Adún, el gran poeta del Ecuador, y Jorge Enrique vino a Guayaquil y se encontró con una masa juvenil que rompió la capacidad de la sala, que se desbordaba por los pasillos, que se asomaba a una ventana, confirmando un interés por el libro que ni siquiera nosotros los organizadores habíamos calculado. ¿Ve? Con ese antecedente en la memoria, Ricardo Vaquerizo satisfecho, tiene un traslado de los campos de Expoplaza al centro de convenciones cuando el aeropuerto pasó del lugar antiguo a su nuevo gigantesco campo de aviación. Ya en el centro de convenciones, Ricardo, organizando ferias de todo tipo, sacó este recuerdo que tenía en su memoria y me propuso directamente a mí: Cecilia, hagamos una feria de libro. Guayaquil debe tener una feria de libro. Por cierto, no es que era la primera vez que se hacía feria de libro, ¿no? Ya había habido iniciativas igualmente apoyadas por el municipio con esa empresa que se llamó Expolibro. Expolibro, también con mucha conexión con el Ministerio de Cultura, sacó adelante muy bonitas ferias en la sede de la Urna de Cristal, del Palacio de Cristal. Luego sufrió hubo alguna ruptura. Guayaquil estuvo sin feria unos 5 años y allí entramos nosotros. Por eso hablamos de un falso nacimiento en el 2015. En realidad es este equipo que tiene 3 cabezas: Empresa Municipal de Turismo, bajo la égida de Gloria Gallardo, Ricardo Vaquerizo con Expoplaza y yo con el Comité de Contenidos. En esta combinación existimos desde el 2015 y creemos que nuestro trabajo ha sido un trabajo hacia adelante, con una convocatoria cada vez mayoritaria que está felizmente ya instalada en la mirada, no digo solo de los guayaquileños, digo de los ecuatorianos, para tener cada año una reunión lo más amplia posible, lo más cómoda para los expositores y lo más prometedora para los asistentes. Con esas palabras he sintetizado un poco la historia. Cecilia, y esto, en este proceso de todos estos años, ¿no? Con la convocatoria, la preparación que esto involucra de año a año, ¿cómo ha sido para ti a nivel personal esta faceta, ¿no? de estar en esta organización, ¿no? De convocar a estos escritores y escritoras internacionales, nacionales que llegan? No sé si puedes comentarnos un poco de esa logística y de ese Sí, trabajo que se hace. claro que sí, Sam. Esto ha sido un trabajo minucioso y constante para construir una imagen internacional. Yo recuerdo que por casualidades de la vida o por esfuerzos personales míos, en el 2015, antes de nuestra feria, hice un viaje a Buenos Aires y asistí a la Feria de Buenos Aires, donde por las conexiones del caso
pude hacer invitaciones personales. Yo me presenté allí frente a Claudia Piñeiro, frente a Leila Guerriero, con quienes en una conversación lo más descriptiva posible, conseguí su interés y conseguí su presencia en Guayaquil. Nuestra arrancada en 2015 es de lo más afortunada, porque a más de esos dos grandes nombres argentinos y de Rodrigo Fresán, que estaba en España ya radicado, y de España vino a Guayaquil, tuvimos a Jorge Franco de Colombia, a Alonso Cueto del Perú, a Piedad Bonet de Colombia, es decir, a grandes autores que en ese momento tenían un libro muy singular que estaba llamando la atención a los lectores. A partir de allí, ¿qué será? La generosidad de mis invitados se convirtieron en muy amistosos portavoces de lo que estaba pasando en Guayaquil. Y de allí en adelante fue mucho más fácil conseguir invitados. Estos invitados se fueron incrementando, tuvimos una extraordinaria buena suerte. Hay que admitir que a veces hay rachas de buena suerte, que el premio Nobel Coetzee lo sorprendimos en su vuelo de llegada a Buenos Aires. Él visita Buenos Aires anualmente, porque allá hay una cátedra ya instalada por él, o para su palabra de maestro anualmente. Lo sorprendimos en el camino a Buenos Aires, y él tuvo esta bonomía generosa de decir que sí, que él se paraba en Guayaquil y estuvo entre nosotros, y de esa manera, algunas veces no, la buena fortuna no nos ha jugado, no ha sido siempre buena, ¿no? A veces ha sido mala. Por ejemplo, Alberto Mangel en el aeropuerto, cuando iba a tomar el vuelo para venir a Guayaquil, lo sorprendió una racha de mal tiempo y le paralizaron el vuelo. Yo recuerdo haber tenido que proyectar en pantalla al público la excusa de Mangel, grabada con su celular en ese momento, diciendo: no puedo salir a Guayaquil, no puedo llegar a Guayaquil, ¿no? Y con todos estos subes y bajas, más altos que bajos, se ha venido desarrollando la feria hasta el escollo que fue el año pasado, la pandemia, la obligación de que todo sea virtual, pero que mira, en lo que tiene que ver con las conexiones con los autores, también fue positiva, porque fue mucho más fácil conseguir una conexión que una visita. Entonces, el año pasado, igualmente, la oferta de conversaciones fue múltiple y fue mayor que la de los años anteriores, ¿no? Hoy aspiramos a vencer la barrera de la pandemia con vacuna, con los protocolos de seguridad, y tenemos ya siquiera 9 invitados internacionales comprometidos a venir para el mes de septiembre, y una red también muy interesante y renovada de escritores nacionales. Esa ha sido una de las consignas, queridos amigos, que todos los escritores nacionales vayan desfilando por nuestra feria. Entonces, ponemos mucho afán en renovar las invitaciones, que no sean las mismas personas las que vengan, ¿no? Sino aquellos que no tuvieron oportunidad o que nosotros no tuvimos el alcance de conseguirlo. Entonces, en esta ocasión va a haber buena cantidad de nombres y rostros nuevos. Buenas noches, Cecilia. Justamente Diana. iba a preguntar, tenía un comentario con relación a la literatura nacional. Con o sin suerte, creo que la feria, parte del éxito de la feria es ese trabajo sostenido, ¿no? Y esas como objetivos que tiene la programación. Yo he visto desde la primera edición de la feria en el 2015 que hay un énfasis en integrar y dar reconocimiento a la literatura nacional, tanto para los escritores de una trayectoria más amplia, no sé, como Gabriel Alemán, Raúl Vallejo,
Jorge Carrión, pero también escritores jóvenes, que no me animo a llamar emergentes porque algunos son tan prolíficos, ¿no? Como Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, y también un espacio para los que no están, ¿no? Ciertas recapitulaciones de obras de escritores de diversos periodos, ¿no? Del siglo XX, y permiten a nosotros, a los que somos amantes de la literatura, pero de repente todavía no conocemos la historiografía de nuestra literatura ecuatoriana, acercarnos a ella. Entonces, en este sentido iba a preguntar cómo se selecciona a los escritores nacionales, pero también cómo se problematiza, cómo se piensa desde la feria, la importancia de la literatura nacional, ¿no? Su papel social. Magnífico. Mira, hay varios vectores que se cruzan en nuestra capacidad de selección, el material humano ecuatoriano, ¿no? Por ejemplo, es indiscutible que hay temas, que hay áreas de interés en vigor en determinado momento. Eso es indiscutible. Por ejemplo, tomo una beta, es la ciencia ficción. La ciencia ficción ha despertado gradualmente un interés creciente a tal punto de que hoy tenemos antologías de ciencia ficción ecuatoriana y que tenemos especialistas en ciencia ficción en general, ¿no? Entonces, ahí necesariamente ya surge la mesa. Ya la realidad me conduce a invitar a esas voces destacadas, a esos autores que han creado desde la ciencia ficción. Doy un nombre, acaba de publicar en la Universidad Andina el especialista Iván Rodrigo Mendizábal lo que fue su tesis de PhD en literatura, un volumen de 500 páginas de todo un saber compendiado que lo califica, lo identifica ya a él como una voz de pronunciamiento indispensable en esa materia. Guayaquil tiene a nuestra querida Denise Nader, la capitana de las tertulias sobre este ámbito también. Es una persona cuya voz hay que oír y que queremos seguir oyendo en lo que tiene que ver con esa área. Ahí tienes una beta y como ella, muchas tantas otras, ¿no? El año pasado fue el año del Bicentenario. Yo quise celebrarlo, recordarlo con unas mesas específicas. Tuvimos la voz desde los Estados Unidos de Michael Handelsman, que es el crítico norteamericano igualmente que ha dedicado su vida entera de estudio al Ecuador, y él tiene extraordinarios pronunciamientos desde sobre Medardo Ángel Silva hasta Jorge Velasco Mackenzie, pasando por el gran gestor de cultura que fue Benjamín Carrión. Entonces, igualmente, con Handelsman hay que tener siempre el oído muy atento, porque lo que él dice es una palabra valiosa, una palabra de valoración y de exploración de literatura ecuatoriana. Entonces, ¿cómo celebrar el bicentenario de la independencia de Guayaquil sin repasar las novelas guayaquileñas por excelencia? Entonces hubo un pronunciamiento sobre Las Cruces sobre el Agua, sobre Baldomera, sobre El Rincón de los Justos, con los estudiosos respectivos, ¿no? Cuando se trata de autores vivos, autores que, ya sea que cumplen un aniversario significativo o que muestran una obra en permanente vigencia, todos ellos han desfilado por la feria. Recuerdo que en el 2016, la segunda feria, yo misma tuve un diálogo a dos voces, Iván Egues a mi izquierda, Jorge Dávila Vázquez a mi derecha, celebrando el aniversario de la Linares, el aniversario de María Joaquina en la vida y en la muerte, para verlos en la perspectiva de 40 años de haberse publicado, ¿no? Y como esos nombres, te digo, la literatura ecuatoriana siempre tendrá algo que celebrar, algo que recordar, algo que homenajear, ¿no? No voy a hablar,
tiendo a hablar en primera persona, porque ustedes me han invitado a mí, pero no puedo perder de vista que el comité de contenidos somos 4 personas. Como les empecé diciendo, yo tengo la fortuna de tener exalumnos al granel, de tener los exalumnos adecuados para colaborar y trabajar con ellos codo a codo. En mi equipo figura Miguel Muñoz, Tatiana Landín y Claudia Novoa. Okay. Cecilia, te quería hacer una pregunta aprovechando aquí un enlace entre lo que te preguntó Diana y lo que, como comenzó la conversación con Santiago, porque a mí siempre me ha asombrado. Yo vengo de una ciudad como Caracas que tuvo una época dorada con sus ferias, digamos, por poner una fecha, hasta los años 90. Entonces pensaba un poco que el temple o la naturaleza, el carácter, la visión que hay que tener para montar una feria internacional del libro, ¿no? Pienso que quería que nos confesaras un poco de dónde te venía esa pasión promotora y articuladora. ¿Cómo va uno a una feria como la de Buenos Aires a preguntarle directamente a escritores, a convencerlo, a seducirlo de que venga a una ciudad como Guayaquil, donde precisamente una de sus tradiciones no está vinculada al libro? Había que ir construyendo esa referencia. ¿Qué tipo de ferias habías ido tú antes y a las cuales siempre has aspirado como un modelo de trabajo a seguir? Esa sería una pregunta primero que quiero vincularla con otra, ¿no? Que es, para uno, digamos, desde este lado de Latinoamérica siempre pienso en voces como Alberto Fuguet, que desde que más o menos hizo su historia en la literatura siempre se ha quejado un poco de que la mirada editorial sobre nuestros escritores siempre pasa por la mirada española, ¿no? Tiene que validarse esas voces en España para que después vuelvan a América como plenamente autorizadas y legitimadas. Una de las cosas interesantes de la feria es que yo siento que tiene más bien ese equilibrio entre la mirada que genera Europa sobre Latinoamérica y también una mirada que solo he encontrado en Guayaquil y la experiencia mía migratoria, cosa que agradezco, una mirada en los referentes de la región, no necesariamente que pasan por el reconocimiento en España, sino que hay un circuito de literaturas que pasan por Bolivia, por voces en Argentina, por voces chilenas, y que en la feria han coincidido varios. Entonces me gustaría esas dos cosas, ¿no? ¿De dónde has medido tú a la Feria de Guayaquil? ¿Cuáles son tus referentes, tu manera de apreciar la importancia de una feria internacional? Y después, ¿cómo has equilibrado las miradas para tener una programación muy propia de una ciudad como Guayaquil, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Tú me obligas a cubrir un enorme espectro con tu pregunta, Héctor. Empiezo diciendo que quien ama los libros, y esto debe ser un fenómeno que compartimos entre los 4, no puede quedarse callado con lo que consume, ¿no? El libro leído intensamente nos impele a compartir. Mi primer gran espacio de compartir mi lectura fue la docencia, ¿no? Fue la docencia. La maestra que habla a sus alumnos y que hace la elección de la lista de lecturas del año con la viva experiencia de haber pasado por su lectura propia. No esta barbaridad que suele ocurrir en muchos colegios, que el maestro habla de libros que no ha leído, habla de reseñas y de resúmenes ajenos. Entonces, el alumno siente cuando su maestro está compartiendo una intensa experiencia de lectura. Sobre esa plataforma me yergo yo para buscar espacios mayores. Ya no el aula, ¿no? Ya a lo mejor el colegio entero. Yo me acuerdo de cosas que hoy miro con sorpresa que yo misma hice
esta de invitación a los autores, yo los invitaba al Colegio Alemán Humboldt, donde trabajé 25 años de mi vida. Yo me di el lujo de tener con toda, al menos los alumnos mayores reunidos en una sala gigante, a Efraín Jara Hidrobo, el gran poeta cuencano, a Abdón Uvidia, a Jorge Velasco Mackenzie. Ellos venían a conversar con sus lectorcitos de 15, 16, 17 años. Yo recuerdo que en esos tiempos estrenamos, no se había estrenado todavía, la película Entre Marx y una mujer desnuda. La estrenamos para los adolescentes con su director fílmico, Camilo, ayúdenme. Luzuriaga. Camilo Luzuriaga, en persona también conversando con los estudiantes, ¿no? Entonces, una vez que tú le tomas el pulso al fenómeno contagioso, alegre, intenso de compartir en comunidad, la pasión cultural, la pasión por los libros en este caso, eso se mueve con su propia fuerza, ¿no? Y hacer feria fue precisamente ampliar los linderos de la convocatoria, ampliar enormemente la posibilidad de la reunión de los apasionados por un título, por un fenómeno literario, por un escritor, ¿no? Como yo lo he comprobado hasta la saciedad, en un escenario de feria, vas porque quieres oír a un autor que ya has leído o conoces a un autor nuevo que te impulsa a leer. En esos movimientos de ida y vuelta hemos confirmado hasta la saciedad el éxito que supone el encuentro con los escritores. Ahora, la experiencia ferial propiamente dicha, eso viene de una curiosidad personal, una vez metida en la responsabilidad de la feria, por mi propia cuenta, con mis compañeros de equipo. Hemos ido a Bogotá, hemos ido a Lima, hemos ido a Buenos Aires, hemos recorrido los Hay Festival, ¿no? El Hay Festival es una convocatoria de origen galés, de allá, que se convirtió en una franquicia y que fue buscando en América Latina, no capitales, sino ciudades menores, pero con ¿qué le digo? Te digo, con una cartografía adecuada para que el público se desplace de sala en sala en un circuito reducido, conociendo artistas y escritores. Entonces yo he ido al Festival de Arequipa, he ido al de Cartagena, he ido a algún otro, al de Cartagena 2 veces, en fin, me quedo corta, ¿no? Y esa es la mejor experiencia para probar lo que es la cita colectiva, el atractivo de estar codo a codo, apretado, con gente que comparte el gran interés, sí, por encima de todo el literario, pero el Hay Festival también invitó a Ana Belén y Víctor Manuel, por ejemplo, este matrimonio cantautor magnífico, que también pues tienen mucho que contar sobre su propio arte, o a Rubén Blades, una vez. Por favor, tengo experiencias tan maravillosas que estando en Guadalajara, por ejemplo, haciendo la fila para ingresar a un acto, en la fila estaba parada Luisa Valenzuela, la gran narradora argentina, ¿no? Entonces, no había más que aproximarse a ella, conversar, hacerse presente, y Luisa Valenzuela, en sus maravillosos 80 años de edad, estuvo en Guayaquil en la feria del 17, del año 17. Y así, multiplicando estos contactos, esta especie de olfato, ¿no? Ya ahora cualquier noticia, cualquier premio del que me entero, lo leo y lo consumo en visión hacia una posible feria. La perspectiva que me abre Héctor también con su curiosidad es esta mirada
que debe mirar Europa y que vuelve sobre América Latina, ¿no? El fenómeno editorial innegable de que el libro que se publica en España de autores latinoamericanos es un libro que tiene una circulación más fija y más señalada que cualquier libro que es solamente un libro latinoamericano, ¿no? Pero precisamente para no depender de el tutelaje español, es que ya se hacen editorialmente otras cosas. Entonces, aunque sea Planeta, se publica, se imprime y circula desde Bogotá. O aunque sea Random House, se imprime y circula desde Buenos Aires. Y así tenemos un libro más próximo a nuestro consumo, ¿no? Yo creo que hay que también mencionar de la hazaña que hace Páginas de Espuma en este 2021 con el libro de María Fernanda Ampuero, Sacrificios Humanos, ¿no? Saca la edición española, pero también con los acuerdos necesarios, saca una edición ecuatoriana, de tal manera que aquí pudimos leer a María Fernanda Ampuero mucho más rápido que cualquier otro título que tenemos que esperar que nos venga de fuera. Así que sí creo que estamos en un buen tiempo, a pesar de las restricciones. No, en realidad en materia de libros concuerdan los estudiosos en decir que la pandemia no ha afectado al libro, sino que todo lo contrario, ¿no? La pandemia ha impulsado el surgimiento, la publicación de nuevos libros, ha impulsado la lectura virtual. Ya aquí yo no me voy a poner absolutamente a criticar y a llorar porque no tengo el libro en página. Es verdad que contamos con las ediciones virtuales y las consumimos inmediatamente. Yo caí en la novelería hasta de la compra anticipada, con el caso de Rosa Montero y La Buena Suerte, su última novela. Random hizo venta anticipada. Entonces, un mes antes ya estábamos inscritos los que exactamente el 15 de agosto tendríamos en nuestras tabletas la novela de la autora, ¿no? Tal vez soy ingrata en memoria cuando olvido que la Casa Morada, nuestra editorial guayaquileña, también ha sido muy activa en conseguir ediciones de nuestros visitantes. Lina Meruane tuvo un libro nacional ecuatoriano en el año en que ella vino, el 2019, y ahora también Casa Morada va a tener lista una edición nacional de Edmundo Pasoldán, el escritor boliviano radicado en los Estados Unidos, que viene a la feria de este año, ¿no? Entonces sí, las interacciones culturales en torno del libro se han hecho muy ágiles, felizmente, para gusto de nosotros, los lectores. Qué bueno, qué bueno. Y Cecilia, a veces uno que no conoce la dinámica o la forma de organizar una feria internacional, uno se imagina dos cosas básicamente. Una, hay plata para poder decir, yo me traigo a Coeche Buenos Aires, me traigo a no sé quién, muevo el músculo económico y traigo a quien quiero o puedo, ¿no? Hay gente que dirá, bueno, quizás no depende del músculo de la feria, sino depende de la capacidad de la feria para aliarse con las editoriales. Las editoriales a lo mejor le ponen un menú de escritores sobre la mesa, le dicen, mira, yo tengo a este escritor acá, te lo pongo ver allá, podría estar ahí. ¿Cómo es ese arreglo al final para conseguir una programación tan interesante como la que ha venido ofreciendo la feria desde el 2015? Claro que sí, Héctor. De entrada, contamos con un presupuesto flexible que lo pone la empresa municipal de turismo. Ahí tenemos un voto de confianza y un voto de apoyo de una mujer también lectora, no podía ser de otra manera, como es Gloria Gallardo, ¿no?
En la negociación hacia las librerías, hay iniciativas también de parte de las librerías, es decir, ha habido presencias que no han salido de la gestión propiamente de la Comisión de Contenido, sino de un aporte de una editorial, ¿no? Por ejemplo, recuerdo Mario Mendoza de Colombia, de Bogotá. Mario Mendoza, un autor también muy prolífico, que yo no podré dejar de pensar. Digo Mario Mendoza y me sale la palabra Satanás, ¿no? El autor de una novela de un impacto enorme que tiene ese nombre. Bueno, él estuvo en una feria, tal vez la del 18, invitado por Planeta. Planeta nos puso a Mario Mendoza y él pues tuvo la repercusión del caso. Creo que también hay una, me va a fallar la memoria, hay una librería más reciente, tal vez Tatiana Landín, que me está oyendo, pueda aportar el nombre en los mensajes, que nos trajo a Miguel Gane, el poeta español de gran libraria. Eso es. La librería que se llama Libraria nos trajo a Miguel Gane. Y Miguel Gane es un poeta juvenil de enorme impacto, de enorme llegada, ¿no? Entonces, sí hay estas colaboraciones, sí hay estos enriquecimientos de la oferta de contenidos, la oferta de escritores de la feria, ¿no? El año pasado fue mayor, porque como lo que les decía, es mucho más fácil conseguir conexiones virtuales que presencias. Entonces, el año pasado abundamos de conexión. En esta ocasión, la feria es en un 90% presencial. Sí tendremos algunas pocas conexiones, pero creemos que las condiciones ya nos permiten la posibilidad de la presencialidad y que el lado comercial, esto se llama feria, ¿no? Esta convocatoria no es un congreso, no es un encuentro, es una feria de libros. Por lo tanto, la segunda parte es la exposición, el darle al lector el placer de sumergirse en títulos, de encontrar novedades, de que el libro lo conquiste por la portada, por el título. Esa experiencia, es decir, la experiencia propiamente de feria, es indispensable. Y hacia esa apuntamos otra vez. Cecilia, una pregunta. Justamente lo interesante también es pensar en que aparecen públicos que uno no se imaginaba, ¿no? En el caso de Expo Plaza, que comentas que de repente descubrieron que hay un gran público lector en Guayaquil, el caso de la ciencia ficción como una de las betas consumidas por los lectores guayaquileños, pero también parte de los objetivos de la feria es que el público crezca y se diversifique, y en ese sentido quería preguntarte, y hago eco de Evelyn Nieto, creo que preguntó en el chat, No una de las asistentes. Por estar atendiendo no he podido leer las preguntas, pero ya. Bueno, pero hay alguien que preguntó justamente por el público, ¿no? ¿Quién es el público de la feria? ¿Cómo ha cambiado el público de la feria? ¿Y qué hace la feria también para, creo yo, ser esperada cada año, ¿no? Crear este espacio social. ¿Quién es el público de la feria? Yo diría el público de la feria es todo el mundo. El público de la feria es todo el mundo, ¿no? Es verdad que se pasa por una entrada módica, $3, pero son $3 que le permiten al asistente consumir toda la oferta cultural de la feria, ¿no? No tiene que volver a pagar, como pasa en otras ocasiones, pasa en Europa, que se paga por cada acto que se quiere ver, o como las ofertas por Zoom, que muchas también son consumos pagados, ¿no? De allí en adelante, hemos convocado de manera preferente, antes de la pandemia, a los niños y a los jóvenes, con visitas directas a los colegios, ofreciendo actividades de concursos, de juegos, de
toda clase de intercambio, trayendo a escritores expertos en comunicarse con los niños, como una María Fernanda Heredia, por ejemplo, que allí donde se detiene, aflora inmediatamente el corrillo de los niños, porque tiene un lenguaje precioso e incitante para mover a los pequeños hacia sus libros, ¿no? Entonces, esas dimensiones la ha tenido la feria hasta el año pasado. En esta ocasión, sin colegios, sin la seguridad del movimiento interior de los chiquillos, desgraciadamente se ha reducido a la mínima expresión lo que podemos ofrecer para niños y jóvenes. Guayaquil es una ciudad llena de clubes de libros, Diana, absolutamente llena de clubes de libros. Convocamos a los clubes de libros. Los clubes de libros renuevan sus curiosidades, sus conocimientos a costa de los autores que nos visitan y eligen luego mensualmente, como es la dinámica de ellos, a esos visitantes, ¿no? Invitamos a los universitarios, ¿no? Hay una, a pesar de que la realidad es un poco contradictoria, ¿no? Las carreras literarias se reducen o crecen o fluctúan, pero hay una enorme cantidad de gente joven interesada por la literatura. Oye, yo el día sábado estuve en la presentación de un poemario y me dio tanto gusto que un sábado un sábado de la tarde, había siquiera 50 personas reunidas en torno de un libro de poesía, que es el libro de más difícil movilidad social. Así que sí, hay allí un mundo que está esperando que le abran las puertas, que lo inciten, que lo llamen, que lo inviten a intercambiar lenguajes, impresiones, opiniones en torno del libro. Estoy convencida de ello. Veo que también la feria, bueno, esta es la naturaleza de la literatura, ¿no? Pero establece diálogos con otras disciplinas artísticas o de humanidades, no sé, cine, teatro, historia. Y hemos tenido invitados también que nos han sorprendido mucho. Nunca olvidaré que tuvimos a Leonardo Padura estrenando el documental sobre él y su vida que había dirigido su propia esposa. Estuvieron Leonardo y su esposa, se proyectó el documental, se conversó con el documental para aproximar literatura y cine, ¿no? Igualmente, un escenario de exposición fija fue el escenario de teatro, donde pues Marina Salvareza y su grupo leyeron permanentemente obras de teatro para un grupo que se sentaba al placer del teatro, a escuchar el teatro leído. Hemos tenido música, el pasillo ecuatoriano tuvo una preciosa presencia con las voces de los niños cantores del museo, de la Escuela de la Música Julio Jaramillo. Así que sí, a veces por la índole del arte, es más difícil, ¿no? Por ejemplo, alguna vez tuve una mesa sobre el libro de artes plásticas. ¿Qué pasa para que la pintura se convierta en parte de un libro y haya, como hay en muchos títulos, el libro de arte? Eso también lo hemos analizado en la feria. Así que, pues sí, el campo de interacción y el campo de impulso es enorme y ojalá podamos ir dando cuenta de todo, ¿no? Cecilia, ahora que tú mencionas esto de que en la feria efectivamente es una feria, ¿no? Y que justamente lo que se trata es de que, bueno, la gente además de participar de los conversatorios también pues tenga la oportunidad de ver a todas las librerías ahí. Yo de hecho personalmente me encuentro con librerías que no están en Guayaquil y que tienen presencia en la feria, ¿no? Librerías de Quito que vienen, por ejemplo, y en función de eso, con este año pandémico que tuvimos, ¿no? En el que perdimos esa posibilidad de intercambio, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que se plantea la Feria del Libro, más allá de que ahora regresemos en términos de post-confinamiento?
¿cuáles crees tú que serían los desafíos para años posteriores en el término de la feria, en cuanto a la convocatoria, en cuanto a los escritores y escritoras que vendrían, ¿no? En cuanto a las editoriales, que ya sabemos que de a poco empiezan a aparecer pequeñas editoriales, pequeñas iniciativas, ¿no? Que por ahí están en una primera o segunda publicación, pero que probablemente podrían estar presentes también en la feria. Entonces, si puedes hablarnos un poco de esos desafíos que tiene la feria para los próximos años. Mira, este es un terreno que tiene dos caras, ¿no? Tiene una cara que es la estabilidad. La estabilidad de una feria se espera unas actividades fijas, como son por la exposición de libros, la venta de libros, el diálogo con los escritores, y la otra faceta es la faceta que nos exige ser enormemente creativos, ¿no? Es ir, como les decía, ir tomándole el pulso al interés ciudadano del momento. Llámese premio literario, llámese afluencia de la literatura. Por ejemplo, intercambiaba ayer unos mensajes en redes cuando alguien celebraba el gran premio de la directora francesa, creo que gana la Palma de Oro en el Festival de Venecia en la semana pasada, ¿no? Y leo los términos con que se celebra la película de la directora premiada, creo que se llama Titane, debe tener la pronunciación francesa, Titán, ¿no? Y leo la descripción y digo, pero si esto es la literatura de Mónica Ojeda, esta es la literatura de Mariana Enríquez, esta es la literatura de María Fernanda Ampuero. El cine, sentí que en ese momento se daban la mano. Un tipo de literatura que estamos leyendo profusamente en América Latina. El año pasado Mariana Enríquez fue nuestra dialogante. Ahora viene Mónica Ojeda presencialmente, ¿no? Digo, se dan la mano los simbolismos culturales que una etapa necesita. Tal vez estamos en este momento, el momento de la violencia, en el momento del horror, el momento en que la realidad nos convulsiona enormemente y por lo tanto los autores no pueden dejar de lado ese momento y en sus diferentes lenguajes se vuelcan sobre ello, ¿no? Entonces, de allí, con esto te ilustro lo que te decía Santi, que cada feria es un despliegue de creatividad. Tenemos que atinar con lo que se está haciendo en ese momento, con lo que está consumiendo el receptor de arte, el receptor cultural. Tenemos que también igualmente dar oportunidad, como tú dices, a las nuevas editoriales, a las iniciativas pequeñas, pero enormemente significativas del medio, ¿no? Entonces, sí es complicado, cada vez exigirá más esfuerzo, a menos que, como la FIL de Guadalajara, la FIL de Bogotá, simplemente contemos con que la feria ya de por sí tiene unas actividades, tiene una presencia, como les te decía, estable, y eso es lo que va a haber en cada año. Cecilia, y va pensando en estas cosas de, sí, me parece maravilloso que se piense siempre en las circunstancias, ¿no? El momento literario que hay en la región, que hay, entonces uno va trayendo, modelando una programación de acuerdo a un poco los gustos, la manera como la gente se acerca al libro, pero una figura como usted que es lectora de toda la vida y que ha hecho su propia forma su propia lista canónica, digamos, a veces no tiene fantasías así de decir yo me quiero traer algún día a Guayaquil a este escritor, a este, dígame 3, 4 escritores que usted quisiera ver puestos ahí en la sala de convenciones, porque usted se los ha traído, se ha permitido esa licencia de buscarlos, conseguirlos y traerlos.
Mire, qué despliegue de imaginación que me hace hacer, pero, o de revelación de sueños personales, ¿no? Mire, yo querría tener otro premio Nobel y el nombre que me impresiona y me atrae es Olga Tokarczuk, la polaca. Me atrae mucho ese nombre, me atrae sus obras. Es una mujer todavía joven, como para moverse y venir a explorar lo desconocido que sería Guayaquil, Ecuador. Naturalmente que queremos a Vargas Llosa. Vargas Llosa, Vargas Llosa el literato. Vargas Llosa el hombre que desarrolló una elíptica novelística incomparable, ¿no? Yo soy amante del Vargas Llosa de la conversación en la catedral y del Vargas Llosa de la fiesta del fin del mundo. Con ese sueño, ¿no? Creo que le voy a decir mis lecturas recientes. Soy una admiradora fanática de una joven escritora granadina que se llama Cristina Morales. Aspiro a que Cristina Morales, ganadora del premio Herralde de hace 2 años, venga a Guayaquil porque su conciencia política, su palabra teórica feminista me resulta deslumbradora. Igualmente, su obra narrativa en la que fue capaz de recrear el lenguaje de Santa Teresa de Ávila y al mismo tiempo volcarse hacia una novela que toma la palabra de 4 chicas con deficiencia intelectual, ¿no? Entonces, hay allí igualmente una curva impresionante en una mujer que creo que recién tiene 38 años, ¿no? Con eso ya van 3 nombres. Por favor, América del Sur. Creo que un país del que hemos invitado poco es Chile. Aspiro, Fuguet, tiene usted razón, Héctor, yo escuché a Fuguet en el Festival de Arequipa, supe que ha pasado por Quito, por ejemplo, y que en Quito ha tenido presentaciones, pero no he tenido la oportunidad de invitarlo. También me interesaría mucho recibir a Alberto Fuguet. Ahí están 4 nombres. Y hablando después de esto, más allá de los sueños, ¿a quiénes finalmente vamos a ver en Guayaquil ahora? Aparte de Mónica. Mire, yo tengo que ser un poco reservada en eso. En esta conversación, por la vehemencia, se me han salido unos cuantos nombres, pero yo debo esperar a que la rueda de prensa formal convocada para informar a los medios se realice, y se va a realizar creo que la próxima semana. Así que quédese con ese par de nombres que han salido. Okay. Bueno, muy bien, vamos entonces, vamos a dar paso a algunas preguntas, que hay varias preguntas acá, entonces vamos a ir leyendo algunas de estas preguntas. Bueno, vamos con esta de aquí. Dice Dalton Osorno: en la FIL de Guayaquil del año pasado se presentaron las novelas ganadoras del premio Novela Breve Las Linares 2020, Firmamento y Crónica para Jaivas y Cangrejos, homenaje a Guayaquil en tiempos de pandemia. Esto más que todo creo que era como una aclaración que quería hacer Dalton. Claro, es que Dalton lo está informando porque él es el autor de esa novela premiada, la segunda, y hubo la oportunidad de hacer la presentación virtual, ¿no? Y a lo mejor en esta conversación se nos está quedando fuera un tema muy importante, Santi, que es el premio Miguel Donoso Pareja, ¿sí? La feria creó el premio de tal manera que desde el 2015 igualmente ha habido, excepto un año que se declaró desierto, un ganador, ¿no? Nosotros también en este momento estamos en el proceso, se está leyendo, los ejemplares están en poder de los miembros del jurado, todo en la correspondiente reserva, para que el día de la inauguración de la feria, el miércoles 11 de septiembre, tengamos el premio 2021 en un concurso que vuelve a novela corta. Nació como novela corta. El año pasado tuvo la salida hacia el cuento para hacer descansar un poco a los
participante. Escribir una novela es un trabajo de mayor aliento que ir escribiendo una colección de cuentos. Y hoy volvimos al formato inicial de la novela corta. Estoy muy satisfecha porque, a pesar, fíjense ustedes, de las condiciones más restringidas, tuvimos 63 participantes. Así que habrá un ganador entre 63 participantes. Muy bien. Justamente pensando en eso que menciona Cecilia, acá Iván Rosales comenta: buenas noches, Cecilia, le saluda Iván Rosales. Sé que cada año la feria organiza un concurso para escritores. ¿Es posible que para los siguientes años se abra un espacio dentro del concurso únicamente para jóvenes escritores ecuatorianos? Eso sería ponerle límites de edad a los participantes, ¿no? En el momento que dice jóvenes, pues fíjese, no lo hemos pensado. Este concurso, precisamente por su alto monto, creo que después de la Lira Cuencana, que premia poesía, no hay un premio más alto en monto económico. Hacemos esta apertura total a que participe todo el que quiera, ¿no? Todo el que se sienta que tiene una obra digna de la contienda, y que la contienda es dura, yo lo sé, para un principiante que para un escritor experto, ¿no? Pero todas estas sorpresas existen en el mundo de la literatura. El Premio Planeta también lo han ganado principiantes, que es un premio en el que participan 500 novelistas, pues, ¿no? Así que, no sé, en todo caso, la pregunta específica del amigo, no lo hemos pensado, pero usted me deja la inquietud y lo incorporo para posibilidades. Ok. Bueno, Clara Medina, nuestra querida amiga Clara Medina, pregunta: ¿cuál es el presupuesto de la Feria del Libro de Guayaquil? Y si esa flexibilidad que mencionaste en esta conversación, Cecilia, se da sobre una base y un tope de dinero específicamente. Mire, ahí me hacen la pregunta de una competencia en la que yo no me muevo. Sencillamente, yo no me muevo. Yo sé que contamos con ese presupuesto. Sé que el presupuesto fue ganando cifras, fue subiendo, de tal manera que pudimos ampliar el número de invitados internacionales, mantener una recepción, pues que les digo, digna de nuestros invitados, hotel 5 estrellas, todo tipo de atenciones, y hasta ahí me quedo. Y hasta ahí me quedo. Lamentablemente, a lo mejor no lamentablemente, yo me alegro de no moverme en un rango económico ni numérico, porque de esa manera me siento mucho más libre para decidir los invitados. Entonces solamente llego a un punto en el que alguien, un colega me dice, hemos cubierto nuestras expectativas, y ahí me detengo. Muy bien, sí. Bueno, después también hay otras preguntas acá. Bueno, voy a tratar, hay algunas que se repiten, entonces voy a hacer como una síntesis de algunas que están acá, porque aquí, por ejemplo, nos preguntan sobre el tema de festivales que son pequeñitos, que son festivales escolares, ¿no? Festivales escolares de libro que se hacen como iniciativas dentro de quizás algunos colegios, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que una de las preguntas que se hacen es: ¿qué recomendaciones o qué se puede tomar en cuenta para poder realizar, no quizá un evento obviamente del tamaño de la Feria del Libro, pero sí para estas iniciativas más pequeñas de colegio que tienen que ver con eventos también donde el libro es un protagonista? Esta es una pregunta difícil, porque simultáneamente a la necesidad de incentivar a los lectores, de ganar lectores, de formar lectores, junto a eso, y que eso se consigue precisamente en edades tempranas, junto a eso está la realidad profesional del escritor. El escritor merece un pago por sus esfuerzos. Cualquier persona que participa en ejercicio de la palabra y del pensamiento merece un reconocimiento económico. Yo apoyo esa actitud de muchos escritores
que lo hacen notar, ¿no? Que lo hacen notar y nos hacen reflexionar socialmente sobre el trabajo profesional de la palabra. Venimos de antiguo, en que presentamos libros, en que vamos a congresos, en que visitamos colegios por la buena voluntad, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso, la Feria del Libro, modestamente, en sus posibilidades, da un pago a cada persona que participa en una mesa. Allí nadie va a colaborar gratuitamente. Entonces, hemos tenido muy en cuenta siempre ese reconocimiento. Cosa que a lo mejor no, si me llama al autor que lo llame un colegio fiscal, el colegio fiscal no va a tener recursos para pagarle al escritor que visita, al intelectual que pone una conferencia, al profesor que da una palabra, ¿no? No va a tener recursos. Entonces, por eso digo, este es un trabajo de delicada pulso social en el que deben figurar las dos cosas, ¿no? Y cada persona va a saber con quién colabora y a quién le pide un reconocimiento económico. Muy bien, Cecilia. Sobre esa misma línea de pregunta, y quería preguntarte también si ustedes en este año específico y quizás en los siguientes, ¿cómo se está trabajando el tema de la literatura en el ámbito infantil, ¿no? O sea, digamos, la literatura que tiene que ver con ese público, ¿no? Que además sabemos que es el que va a leer en las siguientes décadas, ¿no? Entonces, si ustedes han pensado una estrategia en particular para ese público infantil, juvenil, y cómo sería. El tema no supera. Existe como inquietud. Cada año se ha puesto el ambiente de los niños lo más seductor posible, con especialistas que conducen al pequeño por pasos que le informan que hubo una novela que se llamó Moby Dick, que hubo un escritor que se llama Julio Verne, que le ofrecen tales y tales aventuras imaginarias, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos autores de literatura infantil cuyas obras tal vez los niños están consumiendo en los colegios cuando tienen un profesor que hace el ingreso a la literatura nacional infantil y que se le corporiza adelante, ¿no? Yo aprovecho la oportunidad para mencionar que Edna Iturralde, autora ecuatoriana de cepa, acaba de ganar en España el Cervantes Chico. Amigos míos, el Cervantes Chico, que existe desde 1992, es el gran premio a la literatura infantil escrita en español. Y el 7 de julio se lo acaba de ganar una escritora ecuatoriana. Esas son realidades que deben conocerse, que deben transmitirse. Edna Iturralde, claro que ha sido invitada de la Feria del Libro. Igualmente como Fernanda Heredia, donde Edna toma la palabra, los niños vienen como abejas sobre las flores. Entonces, es como si el autor infantil desarrollara, ¿no? Desarrollara esa habilidad, ese lenguaje, esa sensibilidad específica para atraer al lector pequeño, al lector en ciernes. Entonces, hacemos la aproximación niño-autor, hacemos el espacio del entretenimiento y del encantamiento, pero ya el esfuerzo de crear lectores, ese es un esfuerzo que nos supera. Ese es un esfuerzo que debe emprenderse desde una campaña de lectura nacional que convoque a las diferentes instancias, que se multiplique. Entiendo que el Ministerio de Cultura mantiene su campaña de lectura José de la Cuadra y que allí está, a la cabeza de ella está Juanita Neira, que es precisamente una gran conocedora de literatura infantil y autora también, y que debemos estar a la espera de iniciativas de esa parte. Muy bien. Bueno,
no sé si tenemos alguna otra pregunta, si alguien más quiere escribir alguna otra pregunta. Acá hay un comentario, que no es una pregunta, del Rodrigo Cisternas, decano de la facultad, que dice que no tiene ninguna pregunta para Cecilia, sino agradecerle y por ser una maestra eterna, por compartir su amor por los libros. Eso dice nuestro decano Rodrigo Cisternas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé si Héctor, Diana, ¿tienen alguna pregunta también ustedes para hacer? Bueno, se me quedó, cuando pregunté por el público, igual quería preguntar por cómo se ha diversificado el público en la edición, en la última edición, la edición digital, y también pensando en una edición en pantallas, y en ese libro que ahora también puede ser digital, si de alguna manera se ha pensado esta relación entre nuestra actual relación con las pantallas, que es como más bien efímera, no sé si de lectura sostenida, versus el libro, ¿no? Y Hemos hecho, Diana, un par de lo que llamamos actividades preferia. Entonces, en mayo se grabó una conversación entre dos artistas de la música, como son Ceci Juno y Fabricante. Ellos hablaron de sus lecturas, de sus gustos, incitaron al público juvenil. La semana pasada yo tuve una conversación, todo es vía virtual, lo que tú preguntas, ¿no? Con Jenny Estrada, la historiadora, en que entre las dos recorrimos un poco el Guayaquil del siglo XX y cómo ha sido recogido en la literatura correspondiente. Sé que eso también tuvo, bueno, el fin de las conversaciones en los dos casos ha sido convocar lectores, ¿no? Decir, ya viene la feria, vean ustedes, de este tipo de cosas hablamos en la feria y de muchas más. Ese tipo de actividades. Redes, por cierto, debo también mencionar que el Diario El Universo es nuestro apoyo y que en este año lo será de manera más significativa porque vamos a celebrar el centenario de Diario El Universo dentro de la feria, ¿no? Dentro de la feria vamos a recordar pues, que no solamente leemos libros, leemos prensa y que Diario El Universo pues, tiene una figura enorme en la historia de este país, en la historia del periodismo nacional, y vamos a evocar esos pasos y vamos a recordar. Y naturalmente desde las páginas del Universo también se informará insistentemente de las cosas que vamos a hacer en la feria. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta más, dice, de Gilda Orellana. Dice, Cecilia, usted ha hablado de los docentes que hablan de libros que no han leído. En esa línea, ¿cómo se trabaja la cercanía o relación entre la FIL y los colegios públicos y privados? Pensando en la FIL como una posibilidad más allá de las aulas. Qué difícil, Gilda. Yo sé que tú eres profesora de corazón y me haces una pregunta desde ese ámbito. Yo fui profesora también 30 años de mi vida, de adolescentes, y obtuve enormes satisfacciones. Obtuve enormes satisfacciones de ser la mediadora entre libro y adolescente, ¿no? ¿Cómo conseguir eso en la feria, a partir de la feria? Mira, yo tuve muchas ilusiones. En el 2015, en la primera feria, hicimos por la tarde una franja de actividad dirigida a los maestros de literatura, a los bibliotecarios de la ciudad, con especialistas, con el dolor de mi alma, te digo y te cuento, Gilda, que fueron franjas que tuvieron mínimo público, mínimo asistente. Es como si el docente estuviera tan cansado. Soy consciente y soy testigo del consumo de energía que significa la docencia, ¿no? Y nosotros los llamábamos a las 4 o 5 de la tarde a los profesores que tal vez venían de su jornada completa a sentarse a oír cómo ser mejor profesor, cómo ser mediador entre el libro y el alumno, ¿no? No sé si por allí me explico la derrota que sentí por el escaso interés que produjeron esas especiales actividades, ¿no? De ahí en adelante, el profesor de literatura se hace presente de manera voluntaria, de manera individual,
no me acuerdo si hemos... Claro, sí, en años anteriores, en el 18-19, hemos tenido mesas sobre el libro de texto. ¿Qué hace el profesor de literatura con el libro de texto en el aula, no? Mesas que adquieren naturalmente un tamiz pedagógico, porque se está hablando naturalmente de actividad pedagógica. Así que sí, indistintamente, en esa creatividad que nos exige la oferta diversa, hemos llamado a los profesores de secundaria, pero no como quisiera o como deberíamos. Okay. Bueno, sí, definitivamente eso es todo un reto que, bueno, como tú has mencionado antes, Cecilia, también es una cuestión que no solo le compete a la Feria del Libro, sino que es todo un programa que debería venir de parte de del Ministerio de Cultura, ¿no? Así que eso también es muy importante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, acá ha escrito Luisa Ibarra con respecto a tu respuesta anterior, Cecilia. Entonces, ¿esas actividades dirigidas a docentes no se repetirán este año en la FIL? Déjame hacer una rápida memoria de las mesas. No hay una mesa pensada específicamente para docentes. No sé, Tatiana, tú que estás oyéndome, si me ayudas con la memoria, creo que no. Hay mesas estables, ¿no? Por ejemplo, hay una mesa que se llama Yo Soy Poeta. La mantenemos todos los años, la mantenemos, y por ahí han ido desfilando voces nuevas, voces ya conocidas, de poetas. El poeta, como yo les decía, yo soy consciente de que el poeta es el que menos auditorio tiene, al que más difícil le resulta publicar un libro, vender un libro de poesía. Entonces, con esa mesa hemos apoyado todos los años a estos nuevos nombres que han encontrado oportunidad para decir por qué escriben poesía y mostrar algo de su poesía. Ok. Bueno, entonces yo creo que acá estamos con las preguntas. Aquí, bueno, aquí te mandan felicitaciones, saludos. Sí, veo. Gracias, muchas gracias. A tu gestión, Cecilia. Bueno, así que nada, nos queda agradecerte por tu tiempo, por toda tu generosidad al participar acá con nosotros. Tú además has sido pues un pilar muy importante dentro de la Universidad Casagrande, que has formado tú también desde tus materias en la mención de redacción creativa en ese momento en la universidad a muchas generaciones que te recuerdan. Y bueno, nada, quería agradecerte en función de eso y también, bueno, aprovechando este momento, justamente lo que tú mencionabas, ¿no? De las carreras, ¿no? De que también desde el ámbito de la literatura, ya desde el ámbito académico, también ha habido como ciertas intermitencias y ha habido ciertos momentos como de gran despliegue y que de pronto hay otros momentos que hay menos de esta situación, ¿verdad? Entonces, en función de eso, bueno, aprovecho también para decir que la Universidad Casagrande, bueno, el año que viene abre la carrera de literatura, ¿sí? Con un itinerario en escritura creativa y bueno, obviamente personas como tú, Cecilia, todo el personal de la Feria del Libro, pues definitivamente es una inspiración también desde el ámbito académico para nosotros también formar y ayudar en la formación a estos estudiantes en el ámbito de las letras, no tanto como desde la lectura, desde la recepción, como desde la producción. Así que nada, Cecilia, te agradecemos un montón por haber participado acá, agradecemos a Héctor, a Diana también, a Oscar, gracias que a ti, la parte técnica estaba acá. Así que bueno, muchísimas gracias y el gracias público a que todos nos los presentes que acompaña. estuvieron por acá, sí. Exactamente. Bueno, Héctor está desde Italia, así que tiene varias horas de ventaja con respecto a nosotros acá en Ecuador. Así que, bueno, para el público que nos acompaña, bueno, sigan atentos. Nosotros ya vamos a seguir haciendo más conversatorios, más eventos relacionados con la literatura y las artes, así que les estaremos informando de nuestras próximas actividades. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Hasta Nos pronto. vemos en la feria. Mucha suerte. Claro. Sí. Nos vemos en la feria. Presencialmente Nos vemos por en la fin. feria. Muy bien, muchas gracias.